Antes de empezar este episodio, quiero tomarme un momento para agradecer a todos los oyentes que han escuchado este podcast durante todo el año. Gracias por acompañarme, dar su voz y escuchar nuevas voces para explorar, tratar de conocer un poco más este complejo mundo. Gracias a esos 2000 oyentes que nos han escuchado, a esos seguidores que nos mantienen siempre motivados a seguir, nos comentan, nos comparten y siempre están ahí para apoyar este podcast. Así que muchas gracias por todo su apoyo y colaboración. Esperamos en este podcast Voces Globales mejorar, siempre trabajar para darles un contenido de calidad y que se mantengan sobre todo bien informados, que aprendan de nuevos temas y que sigan explorando muchas más cosas. Todo esto siempre en pro de compartir el conocimiento y aprender de todos y cada uno de los invitados que hemos tenido. El 2024 vendrán nuevas cosas, nuevos temas, nuevos invitados y esperamos que sigan ahí para apoyarnos en este recorrido. Muchas gracias. Voces Globales, el podcast que te brinda perspectivas del mundo. Bienvenidos al penúltimo episodio de Voces Globales. Yo soy Martín Díaz Acevedo y si quieren contactarme para participar en estos debates, me pueden contactar por LinkedIn. También pueden seguirnos en Instagram como Voces Globales. El tema que vamos a tratar el día de hoy es el crimen organizado en México, un tema muy complejo, un tema que no solo es nacional, no solo es un tema que tienen que tratar los mexicanos, es un desafío que se ha extendido a lo largo de todo el continente e incluso a Europa y Asia. Es un tema transnacional, es un problema que debe ser tratado de una forma no solo nacional, sino también internacional. El invitado del día de hoy nos va a dar contexto, nos va a contar un poco de historia de estos problemas, nos va a mencionar cuáles son los carteles con más fuerza en México y algunas recomendaciones que él sugiere que debería tomar el gobierno mexicano y a nivel internacional para contrarrestar y tratar de controlar mejor esta situación. Así que, por favor, no olviden calificar este episodio, compartir este capítulo, responder a los comentarios y responder a las encuestas que tenemos disponibles ahora en Spotify. Después de esta introducción, comencemos el debate. El debate. Hoy nos acompaña Eduard Flores Rojas, licenciado en Seguridad Ciudadana por la Universidad Autónoma del Estado de México con una línea de acentuación en Procuración de Justicia. Asimismo, cuenta con un diplomado en temas de gestión de la seguridad y delitos vinculados a la violencia de género por la Fiscalía General de la República y la Universidad Autónoma del Estado de México. Actualmente se desempeña en el sector privado y como investigador independiente. ¿Cómo estás, Edward? Qué bueno volverte a tener. Gracias, Martín. El placer es mío. Me da muchísimo gusto volver a tu programa con temas interesantes para su difusión en las redes sociales y en tu podcast. Muchas gracias. Ahora sí, entremos en materia, primero con un poco de historia para ir ubicando a nuestros oyentes con este tema de crimen organizado en México. ¿Hay algún punto de inicio que puedas identificar donde podamos empezar a hablar de esto?
Sí, Martín, yo creo que algo muy importante dentro de materia de seguridad en México y la crisis de inseguridad, de crimen organizado, es un tema que está trayendo las agendas bilaterales internacionalmente de México, Estados Unidos y todo el continente americano, que es el trasiego de drogas y principalmente el fentanilo en los últimos años, ¿no? Diferentes países con estrategias poco eficientes, como consecuencia, pues es el incremento de homicidios, tráfico de armas en fronteras, tanto Estados Unidos como de la parte sur de México. Pues el mercado negro dio un giro totalmente en los últimos años. Según los datos de la Fiscalía General de la República de México, en el año 2021 al año 2022, se han decomisado más de 16 millones de unidades de fentanilo y más de 100,000 muertes de personas en Estados Unidos. Esto como consecuencia que a la crisis humanitaria que también nosotros tenemos de migraciones, oportunidades de factores de riesgo que incrementan este tipo de delitos. En el año 2019, el Centro de Estudios de México, Estados Unidos, de la Universidad de California en San Diego, en su forma de seguridad de la agenda bilateral menciona el acuerdo de crear un trabajo conjunto entre Estados Unidos y México sobre el tema del fentanilo, Martín, intensificando las acciones en puertos, servicios de paquetería que ingresan a Estados Unidos. ¿Esto qué nos da? Que en la agenda principalmente de América del Norte, el Tratado de Libre Comercio que tienen estos países, se ha ido intensificando las acciones para contener estos temas de crimen organizado y principalmente el trasiego de drogas en México. ¿Por qué es importante poner este foco en el trasiego de drogas? Porque es un detonante de diferentes delitos de alto impacto en el país y en Latinoamérica, tanto desde Colombia hasta Estados Unidos y hasta Canadá, e incluso internacionalmente. ¿Qué tipo de delitos? Tráfico de armas, homicidios, apoderamiento de grupos minoritarios y una violencia que día a día crece más y que no han sabido controlar. La lucha por el monopolio del tráfico de drogas en México entre grupos, a su vez, en enero del 2022 en México se han registrado 32,223 homicidios y la tasa fue de 25 homicidios dolosos al día. ¿Esto qué nos quiere dejar? No, mientras va creciendo el paso del crimen organizado, ¿cuántos homicidios están dejando por la pelea de estos grupos criminales en materia de tráfico de armas y delincuencia organizada? Actualmente, el INEGI en México nos dice que por cada 100,000 habitantes, desde el año 1990, tenemos niveles históricos de que claramente no hay una estrategia de seguridad en México. ¿Por qué? Por cada 100,000 habitantes, 25 homicidios dolosos, Martín. No resulta efectiva la disminución del trasiego de drogas en el país. La política de materia de drogas en Estados Unidos y sus consumidores y las muertes de sus consumidores y la violencia en México no están ayudando. Las extradiciones, los movimientos que hacen de manera con una violencia directa en temas de seguridad por parte del ejército, extradiciones de diferentes estructuras criminales hacia Estados Unidos, de diferentes actores en el narcotráfico de México hacia Estados Unidos no están ayudando. ¿Por qué? Porque solamente generan una reestructuración en los grupos criminales en México. Así como van quitando líderes, se van reestructurando y se hacen más células día con día. De hecho, bueno, antes de empezar a meternos en acciones determinadas, pues ya mencionaste algunas, pero profundizar más en esas acciones que se toman en México y a nivel internacional para defenderse de esta situación. ¿Cuáles serían los grupos más importantes que puedes destacar en estos temas de crimen organizado? ¿Cuáles son los líderes que manejan el tráfico de armas, de narcotráfico, de homicidios, etcétera? Principalmente en la actualidad en México hay dos grupos criminales
internacionales con tráfico ilegal desde España, Italia, Estados Unidos, Colombia, Canadá, que es el cártel de Sinaloa y el cártel de Jalisco Nueva Generación. El cártel de Sinaloa nace de un grupo armado, de la ruptura del crimen organizado del cártel de Guadalajara, y el cártel Jalisco Nueva Generación nace también de la ruptura del cártel de Sinaloa como un grupo armado también, y ahora son los dos grandes cárteles que controlan el crimen organizado y el trasiego de drogas en México. Actualmente un autor, Giles Batalló, ¿no? En su artículo Narcotráfico y Corrupción, las formas de violencia en México, menciona dos fenómenos que contribuyeron, como ya lo había mencionado, la economía legal e ilegal, firmas de tratados internacionales en América del Norte, como consecuencia, pues el aumento del tráfico de drogas en camiones entre México y Estados Unidos, que transportan material fabricado, maquiladoras y productos agrícolas. Este modus operandi aún sigue frontera Estados Unidos, frontera sur y frontera norte de México, y actualmente es por donde también se está incrementando el trasiego de fentanilo. ¿Esto qué nos quiere decir, Martín? Que las políticas antidroga no nada más es de México, sino que también tiene que ser una cooperación internacional, y que no se haga una ruptura del proyecto cada 6 años por cambios de gobierno, porque cada gobierno, tanto de Estados Unidos como de México, politizan el tema de tráfico y de crimen organizado para ganar las elecciones, pero no hay una continuidad de algún proyecto que encamine a atacar las causas que causan este tipo de delitos, que causan el crimen organizado y que causan que este tipo de economía ilegal siga distribuyéndose por ambos países. Sí, ese es un problema de tráfico, de narcotráfico, es un problema transnacional, bastante de la región, todas las redes que uno puede ver que se conectan para movilizar todas las drogas, las armas ilegales, pasa por toda América Latina, Panamá, llega a México para tener acceso a Europa también desde Colombia. Esas redes son bastante impresionantes, podríamos decir. Y metiéndonos, sí es cierto que las acciones internacionales deben fortalecerse y es lo que más debe destacar, pero digamos, ¿qué acciones tienes para destacar, si existen, sean nacionales o internacionales, como mencionabas, que sí estén funcionando en este momento, o alguna también que definitivamente hayas visto que no está sirviendo para nada, que ahí se está equivocando totalmente el gobierno nacional o internacionalmente, que de verdad no tenga ningún efecto? ¿Hay algo? Sí, Martín, hay algo que detonó también, hablando de temas ya, digamos, de estrategias por ambos países. Yo creo que hay una política que no está funcionando actualmente en México. Algo que detonó el trasiego de este crimen organizado fue la política entre Estados Unidos y Colombia. ¿Por qué dificultó esto y por qué se transformó más en un problema de México, Estados Unidos? Porque antes era un tema de Colombia, Estados Unidos, y México era de paso. Ahora en México anteriormente en los años 80, 90 era un país de paso para la droga y no se consumía, ahora ya se está consumiendo. Esto que originó que los tratados entre Estados Unidos y Colombia por la introducción de cocaína y drogas sintéticas en la parte de Florida y las Islas Caribe fuera más difícil de introducir por esos espacios geográficos, lo que genera que a su vez que las fronteras de México se convirtieron en un trasiego fundamental con túneles, con drones, con diferente tipo de modus operandi para el tráfico de drogas. Esto incrementó la violencia en México. Ahora, nos vamos más allá de las estrategias que está implementando el gobierno de Estados Unidos y de México, es combatir la violencia de manera directa, con un discurso bélico, con un discurso de militarización, con un discurso de vamos a ir por ellos, que sean tratados como terroristas, cuando no se están dando cuenta que hay muchísimas causas, tanto para el reclutamiento del crimen organizado como para la distribución de drogas.
no están atacando las causas de manera contextual, no se está haciendo un análisis de qué es lo que causa que las personas se unan al crimen organizado, ya sea por amenazas, por faltas de oportunidades, por que no haya algún trabajo estable dentro de sus espacios de convivencia, sino que se están yendo a un discurso bélico de combate al tráfico de drogas, ambos países, ¿no? Tanto México como Estados Unidos están reforzando la frontera, tienen un control, mayor control de acceso en las fronteras y en las aduanas, pero no están contribuyendo, no están atacando las causas de que tanto las generaciones que están dentro del crimen organizado y las que vienen estén dentro de las filas y cómo es el modo de reclutamiento, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos está fallando, que no hay un ataque o una descripción del crimen organizado de una manera indirecta, atacando las causas y los factores de riesgo que origina que el reclutamiento y que el crimen organizado crezca en México en áreas geográficas diferentes. Actualmente, parte norte del país y parte sur está involucrada en temas de delincuencia organizada por las estructuras criminales que se han estado dando. Se me estaba ocurriendo una pregunta que teniendo en cuenta, entonces hablando de Estados Unidos también, el otro año es electoral, pues no sabemos si se pueden mantener los demócratas o si vaya a haber un presidente republicano. Y si no estoy mal, en México también, como a mitad de 2024 es que hay elecciones presidenciales. Sé que es muy pronto para decir cosas sobre esto, pero ¿hay algún, pues no sé si sea hora de hablar de candidatos, pero habría algo importante para destacar frente al tema del narcotráfico que podrían tratar diferente futuros candidatos que se hayan de pronto ido anunciando, sea entre Estados Unidos y México en común o de pronto en México que tengas conocimientos que quieren tratar este tema de una forma diferente en las elecciones? Yo sé que es muy pronto, pero no sé si tienes alguna idea. Sí, los candidatos tanto de Estados Unidos, en este caso los demócratas y de esta parte de México, la izquierda, son los partidos dominantes que actualmente están tanto en ambos países. Este lado en México seguiríamos con la misma estrategia de seguridad del gobierno actual, con el partido dominante. Hay diferentes tipos de intervenciones por partidos de derecha que mencionan que la delincuencia organizada se debe de atacar con otros tipos de programas sociales y no de manera directa con el ejército, ¿sí? Y el partido que está actualmente dominando en México, el partido oficialista, menciona que seguiremos con la estrategia de seguridad que llevamos con el gobierno actual, atacando con el ejército y con diferente tipo de tecnología internacional, más cámaras, más equipamiento para el combate. Y por otro lado, en Estados Unidos, discurso de los republicanos que tenemos que tratar a los delincuentes de México como terroristas. Los demócratas también están diferentes tipos de senadores y en el Congreso de Estados Unidos tratando de sacar una ley que los mexicanos intervenga Estados Unidos en la soberanía de México para atacar a los cárteles de este lado del país. Pero aquí lo que más importa es de que los únicos afectados es el territorio mexicano, tanto de una agenda como de la otra. ¿Por qué? Porque es a donde se están pagando los muertos, se están pagando los homicidios y no se están atacando las causas. Ese es el discurso que actualmente han dicho los candidatos. Es muy temprano, no ha salido otra parte, otra estrategia por parte de ellos. La verdad, sí es muy temprano para hablar de eso, pero pues es una buena visión para ir teniendo en cuenta. No sé si quieres nombrar algo más o empezamos a hablar como de prospectiva, escenarios o algo que nos falte mencionar. Yo creo que sí necesitamos mencionar que realmente este tipo de temas no se tocan en diferentes espacios porque no hay no se tocan en diferentes espacios porque no hemos aprendido o no tenemos buenas prácticas de diferentes países, ¿no? Las buenas prácticas, a lo mejor yo te puedo decir del crimen organizado que ha ido disminuyendo en Colombia, ¿no? Años 90, 2000.
acuerdos de paz, funcionaron o no funcionaron. En México el contexto es diferente, pero sí tenemos que crear una estrategia adecuada para generar la paz en diferentes comunidades. Actualmente, te digo, las tasas de homicidios se han estado incrementando porque tampoco las localidades, tampoco los gobiernos locales han implementado esas estrategias porque no tienen la fuerza tanto económica como de capacitación para empezar desde lo local a combatir el crimen organizado. Y no de una manera directa, con policías, con armas, no, sino una manera de generar espacios o generar entornos de paz desde lo local. ¿Por qué? Porque desde lo local ya se están haciendo las estrategias de crimen organizado en las células que hay en cada municipio en México. Supongamos que si fueras como a recomendar, hacer recomendaciones, un plan a seguir de cierta manera para presidencia, para presidente actual o futuro gobierno, pues ya lo has mencionado más o menos cuáles serían esos puntos, pero ¿cómo sería ese orden de cosas que recomendarías? Parece que es como un punto medio entre seguir la parte militar del ejército de atacar, pero también hacer trabajos sociales para trabajar por ambos frentes. ¿O cómo serían esas O- recomendaciones, puntos claves que dirías tú? Uno es cambiar la estrategia militar y mandarla con una visión de seguridad ciudadana. Respeto a los derechos humanos. Dos, que tenga una continuidad los proyectos de seguridad en México, que sean transaccionales. Tres, que nosotros como ciudadanos tengamos esa participación en la toma de decisiones de manera correcta y de manera tangible. ¿Por qué? Porque actualmente las instituciones y las policías locales en México ya no tienen la confianza. Hay cifras que nos da también el INEGI, donde la institución a la que los ciudadanos le tienen más confianza es al ejército. Tenemos que fortalecer también la confianza en las instituciones que se encargan de hacer la seguridad de manera pública y no de manera militar. ¿Por qué? Porque el rol de la seguridad pública y de la seguridad ciudadana son diferentes. El rol del ejército es seguridad nacional. ¿Por qué está originando más homicidios este tipo de estrategia de seguridad en el crimen organizado? Porque en la formación militar se encamina a eliminar al enemigo de una manera directa, con violencia, y las estrategias de la seguridad pública y de la seguridad ciudadana se van más a las causas. Esa es la tercera, yo creo que es la parte fundamental de cambiar la estrategia de seguridad en México. Cuatro, que también se haga una legislación en materia de, actualmente a lo mejor me voy a desviar del tema, pero los reclutamientos hacia las juventudes ya son por medios electrónicos, estoy diciendo videojuegos, redes sociales, y no hay una legislación que condene eso. Y actualmente ahí se está haciendo también la entrega de drogas y el reclutamiento de personas hacia el crimen organizado. Entramos a perspectiva, escenarios futuros, corto, mediano y largo plazo, que hay para Eh, destacar primero en el corto plazo. a corto plazo tenemos que cambiar directamente o generar la confianza en las instituciones, tanto de procuración de justicia como de seguridad. ¿Por qué? Porque ya nadie denuncia los delitos y ya nadie sabe, no se genera esa inteligencia tanto para el ejército como para la policía. Dos, en materia de una estrategia a mediano plazo, que es cambiar la estrategia de seguridad nacional. Se viene un escenario muy crítico con las elecciones, pero sí debemos de ser muy asertivos en el voto para ver las estrategias de seguridad en el país. Y tercero, que sea, lo vuelvo a repetir, que los proyectos y la política criminal, la política de seguridad, sea transeccional, porque hay proyectos muy buenos en México
que se han implementado, pero digamos, ya no funcionaron porque se cambió el modo de operación y se cambió la administración del proyecto. Y frente a estos grupos organizados, algo para decir en los tiempos, o sea, ¿se mantendrán como siguen igual de fuertes, se fortalecerán más o pues ya con lo que has dicho parece que no va a disminuir su presencia ni su poder? Tanto las extradiciones que se han hecho en México de los carteles van a generar un rompimiento de la estructura criminal que va a generar un racimo o célula en todo el país. Todos van a tener un pequeño liderazgo dentro del cartel y esto va a generar a una disputa territorial en unos 4 o 5 años por el trasiego de drogas o el control de las fronteras en México hacia Estados Unidos. Y también en los puertos donde se generan o hay laboratorios para la generación de drogas sintéticas. Y eso es lo más preocupante en la actualidad, que después de tener una estructura criminal de manera organizada, sea desorganizada y que se conviertan en células en cada estado, en cada municipio, en cada colonia y que haya una disputa de territorios dentro más intensa en el país. Bueno, y también hay que destacar que en cuanto a perspectiva, también los estados, como ya lo has mencionado varias veces, sí, tanto en América Latina, Colombia, por ejemplo, atacar todas estas redes, estas conexiones que existen entre los cárteles mexicanos y las guerrillas aquí colombianas, que son bastante fuertes, la verdad. Sus rutas de intercambio de todo lo de narcotráfico son bastante consolidadas y su paso a Europa también es bastante fuerte, la verdad. Eso sería otro tema importante que deberían tratar a futuro, corto, mediano y largo plazo, políticas sin importar también, como lo has dicho, el gobierno que esté presente. ¿Algo más por destacar o nos vamos yendo hacia conclusiones? Yo creo que algo que también destacaría, Martín, sería que nosotros como ciudadanos también tenemos parte fundamental en el combate a las drogas en México. ¿Por qué? Porque actualmente la comercialización ilegal o el comercio ilegal en México de este tipo de drogas se ha ido incrementando en centros educativos y en núcleos familiares, ¿sí? Tenemos que trabajar en eso también para poder combatir este tipo de delitos en materia de seguridad. O sea, como políticas públicas enfocadas hacia los niños, hacia los colegios, todo Exactamente, eso. exactamente. Muy bien. Entonces, pues vamos entrando a las conclusiones. Si quieres algunas conclusiones generales, de pronto algunas recomendaciones también me parecería como bueno para que la gente de pronto tenga otras formas de informarse sobre este tema o cosas que de pronto en México o en otros países de América Latina podrían tratar de hacer desde la parte ciudadana para impedir tal vez la extensión de este problema. Yo creo que como primer conclusión a nivel nacional e internacional es que la agenda bilateral de seguridad en México debe de ser enfocado a combatir las causas tanto del consumo de drogas en Estados Unidos como de la distribución de drogas en México, de drogas y de armas, porque México está pagando los muertos que Estados Unidos tiene también muertos por el consumo de drogas. Ambos países están pagando ese precio y se debe de dar un giro en la política de drogas internacional. A nivel nacional, en México tenemos que cambiar el discurso bélico, tenemos que cambiar el discurso militarizado para combatir el crimen organizado y enfocarnos más a las causas. A nivel local, lo que yo recomiendo es fortalecer las instituciones de seguridad y prevención del delito en los municipios, crear entornos de paz y fomentar el tipo de conductas más antropocéntricas y más encaminadas a la toma de decisiones, el tema de prevención de las adicciones es desde lo local, para que nosotros evitemos que no haya consumo dentro de nuestras colonias en México. Y como parte personal, lo que yo recomiendo es de que también pongamos más atención a nuestro entorno,
qué es lo que está ocurriendo en donde vivimos y cómo podemos de una manera colectiva participar para que el crimen organizado no llegue hasta la puerta de nuestra casa. Y una última cosa, que el tema de legalización de drogas allá en México. El tema de legalización de drogas aquí en México es muy, muy, muy atrasado, Martín. También es un tema que se debe de checar en la agenda de seguridad, porque todo está penado. 5 gramos de marihuana ya es para que te pongan a disposición ante el Ministerio Público. Y yo creo que sería bueno empezar a legalizar ciertas drogas para quitarles el comercio al crimen organizado. De esa manera también sería una estrategia efectiva para disminuir los delitos en México originados por el crimen organizado. Listo, muy bien. Muchas gracias, Eder, por esta clase magistral sobre este tema tan importante que es, por supuesto, transnacional y nos afecta a todos por igual. Recomendaciones de la semana. Antes de cualquier recomendación que tengas, Eduard, yo tengo una curiosidad que es más que todo ya que estamos grabando en diciembre y este episodio se va a publicar como a mitad de diciembre. ¿Cómo es la Navidad en México? También arman el árbol y todo desde noviembre, octubre, como hacen aquí en Colombia. ¿Qué tan? Sí, la Navidad en México empieza en diciembre, lleno de tradiciones. El día 24 se celebra igual la Navidad y Año Nuevo. Lo más importante aquí en México son las piñatas, el ponche, un ponche muy delicioso. Te recomiendo algún día que vengas a México, nos tomamos un ponchecito. Y lo más importante aquí para México es la familia, estar reunidos, estar en paz como familia. Y los buenos deseos hacia todas las personas que en el año nos rodearon, que conocimos. Aprovecho igual, Martín, para desearte lo mejor en este año nuevo que viene, que tu proyecto avance, así como lo estás haciendo, y que te llenes de éxitos el siguiente año 2024 y que me sigas invitando también a formar parte de este proyecto. Muchas gracias, Martín. No, muchas gracias, por supuesto. También yo feliz, encantado de volverte a tener para hablar de más temas. Y otra duda antes de más recomendaciones, ¿cuál es la comida típica de México para Navidad y Año Nuevo? La comida típica de México va desde unos buenos pambazos, pozole ¿No? y una colación de caña, cacahuates, una mandarina y un rico dulce típico de México, ya sea una cocada, que es hecho de coco con dulce, que está muy delicioso. Fantástico. Bueno, ¿y alguna otra recomendación de libros, películas, algo más que quieras decir? Yo creo que les voy a recomendar un artículo para que ustedes lo lean en temas de drogas y el tema que nosotros acabamos de debatir con Martín, que es el artículo Narcotráfico y corrupción, las formas de violencia en México en el siglo XXI, por Giles Batalla. Ese lo pueden encontrar de manera gratuita en internet. Está muy bueno, te da las causas, el origen y el por qué hay mucho trasiego de drogas entre México y Estados Unidos. ¿Algo más? ¿Alguna otra recomendación? Que tengan un feliz año y un próspero año nuevo. Maravilloso. Entonces, muchas gracias. Y a ustedes, estimados oyentes, muchas gracias por escuchar este episodio. Si les gustó, por favor, compártanlo. Por favor, dejen comentarios, califiquen este episodio, respondan la encuesta que está ahí disponible en Spotify. Y si quieren hacer parte de estos debates, me pueden encontrar en LinkedIn y también nos pueden encontrar en Instagram como Voces Globales. No siendo más, nos escuchamos en un siguiente debate. Esto fue Voces Globales, disponible en Spotify y Apple Podcast y Google Podcast.